Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana soleada y con brisa, estoy aquí sentado en el porche delantero de mi casa, preparado para grabar un vídeo que se va a encuadrar dentro de la serie de podcasts y de videocasts El Embés de la Página. Y en esta ocasión quiero hablar específicamente de este libro que tengo aquí en la mano. Se llama My Favorite Things, Conversaciones con John Coltrane. Es un libro editado por Michel Delorme y escrito originalmente en francés y publicado en el año 2011, es decir, aproximadamente hace 9 años. Esta que tengo aquí en la mano es una traducción española muy bien hecha a cargo de Isabel Núñez y publicada un año después, en el año 2012. El título original en francés de este libro es Je pars d'un point et je vais le plus loin possible, es decir, parto de un punto y voy lo más lejos posible, lo cual es realmente la traducción al francés de una cita de una entrevista con John Coltrane que se incluye en el libro. Específicamente, la entrevista dice exactamente: así toco yo, esto es John Coltrane hablando, parto de un punto y llego lo más lejos posible. Por desgracia nunca me pierdo en el camino. Digo por desgracia porque me interesaría mucho descubrir vías que tal vez ni siquiera sospecho. Mi fraseo es solo una simple prolongación de mis ideas musicales y estoy contento de que mi técnica me permita llegar muy lejos en ese campo, pero debo añadir que es siempre de un modo muy consciente. Entonces, lo que este libro recoge, en español se tradujo el título, o se adaptó el título como My Favorite Things, Conversaciones con John Coltrane. My Favorite Things, una de las grabaciones más conocidas del gran saxofonista estadounidense. El libro recoge 3 entrevistas realizadas por Michel Delorme con John Coltrane en 3 ocasiones diferentes. En 1962, con Jean Clouzet, y en 1963 y 1965 con Claude Lenisois. Estas entrevistas tuvieron lugar durante visitas de John Coltrane a Francia y se publicaron originalmente en la revista sobre jazz francesa Jazz Hot. Son muy interesantes las 3 porque cada una de ellas se concentra en temas diferentes y se complementan además muy bien entre sí. Es importante además recordar que tuvieron lugar en momentos muy relevantes de la carrera y de la evolución musical de John Coltrane, los años que van entre 1962 y 1965. Lo que quiero hacer en el resto del vídeo es hablar un poco del contenido de cada una de las entrevistas y también leer algunas de las declaraciones que a lo largo de estas entrevistas realizó John Coltrane. Pero ya digo desde el principio que este libro, My Favorite Things, Conversaciones con John Coltrane, a cualquiera que le interese el jazz, cualquiera que esté interesado en la música de John Coltrane, tiene que tenerlo y tiene que leerlo porque es verdaderamente interesante. La primera entrevista tuvo lugar en París en el año 1962 y es la más larga de las 3. Tuvo lugar en el transcurso de una visita de John Coltrane a París para actuar en el Olympia, en el Olympia. Son preguntas las que se incluyen en esta primera entrevista, con las respuestas, por supuesto, de John Coltrane, extraídas de una larguísima conversación entre Delorme, Clouzet y el propio John Coltrane. Jean Clouzet, por cierto, es un crítico de jazz y crítico musical francés en general, que a mí me interesa mucho, y que además escribió un magnífico libro sobre Jacques Brel, que se puede encontrar también en traducción española en la colección Los Juglares de ediciones Júcar. Esta primera entrevista de 1962 viene precedida de un texto más o menos extenso, escrito por el propio Jean Clouzet, no por Michel Delorme, sino por Jean Clouzet, en el que describe las circunstancias en las que se produjo la entrevista y también su visión de la música de John Coltrane llegados al año 1962.
Otro paratexto interesante que se incluye en el libro, antes de esta entrevista, es la introducción de Michel Delorme al libro que nos ocupa, en la que rememora las 3 entrevistas con John Coltrane que se incluyen en este volumen, y presenta Michel Delorme a John Coltrane como un hombre que se entregaba en cuerpo y alma a todo lo que hacía, y habla de la idea del exceso dentro de la vida de John Coltrane como forma de vida y también como forma de creación musical. Además de esto, nos habla Delorme de que John Coltrane era un músico en constante evolución musical y creativa, y que iba modificando con el paso del tiempo y de manera además muy sustancial su estilo, a diferencia por ejemplo de Charlie Parker o de Dizzy Gillespie. Dice Michel Delorme que, al igual que Miles Davis, John Coltrane era un músico de evolución lenta, lo cual supone que la evolución estilística y musical de John Coltrane llevó muchos años, llevó un largo periodo de tiempo y fue constituyéndose poco a poco, pero por supuesto de una manera muy interesante para el aficionado y también para el estudioso. Vamos con algunos de los momentos más interesantes de esta primera entrevista, en la que, por ejemplo, John Coltrane menciona que Ornette Coleman o Eric Dolphy han llegado más lejos que él con sus concepciones musicales, son más rompedores que él, tratan de ir más allá de los parámetros establecidos, con más ahínco y con más fuerza incluso que él mismo, y suena además muy sincero cuando dice esto, no parece que sea falsa modestia de ninguna manera, admira a Ornette Coleman, admira especialmente a Eric Dolphy y piensa esto realmente. En cuanto a Eric Dolphy, hay que recordar que Eric Dolphy acababa de dejar el cuarteto de John Coltrane más o menos por esta época, y grabaría su magnífico disco Out to Lunch, entre muchos otros, alrededor de estos momentos, y parece muy evidente en las entrevistas que John Coltrane echa mucho de menos a Eric Dolphy, y parece muy claro que se entendía a la perfección con él. Dice, de hecho, que está esperando encontrar a otro Dolphy, y añade: Eric Dolphy era perfecto, es el único solista que me ha satisfecho por completo. Cuando llegó a mi formación no tuvimos necesidad de escribir partituras ni nada. Él tocaba sus propias ideas y todo se ordenaba naturalmente. Es la clase de músico que querría volver a tener. Entonces, solo tiene palabras positivas y palabras de alabanza para Eric Dolphy. En el año 1962, poco después de que Dolphy dejase la formación de John Coltrane. También Coltrane afirma que, pese a la concepción musical tan personal que tiene, no tendría ningún problema en absoluto en integrarse en formaciones de otros músicos como solista, músicos por ejemplo como Charles Mingus o como Art Blakey. Si tuviese la oportunidad de hacerlo, él piensa que encajaría sin ningún problema como solista dentro de las formaciones de estos músicos. Muy buena pregunta, por cierto, por parte de Clouzet y Delorme en este sentido. John Coltrane también habla de su admiración por Sidney Bechet, pese a que hay muchas diferencias, por supuesto, entre Sidney Bechet y el propio Coltrane en cuanto a estilo y en cuanto a concepción musical, pero él admira las capacidades y el dominio del instrumento de un músico de jazz tan importante y tan fundacional como es Sidney Bechet, que por cierto en Francia tenía muchísima popularidad y tuvo muchísima popularidad a lo largo de los años. También John Coltrane menciona en esta entrevista que la música no es cuestión de razas, sino de individuos, cuando le preguntan los entrevistadores por qué suele tocar con músicos negros, con músicos afroamericanos, y él responde de una manera muy clara y muy directa a esta pregunta. ¿Es por azar o bien cree usted que una sensibilidad blanca sería incapaz de adaptarse a la forma musical que usted ha creado? Esta es la pregunta que le hacen
Y la respuesta es la siguiente. A mi modo de ver, dice Coltrane, ese problema de sensibilidades enfrentadas no es una cuestión de razas, sino que tiene que ver con los individuos. No conozco los criterios susceptibles de diferenciar a un músico blanco de un músico negro. Tampoco creo que existan. Si un hombre conoce bien su instrumento, si siente el género de cosas que nosotros hacemos y le gusta nuestra música, no hay más problema y podrá tocar con nosotros sin dificultad. Hay músicos que sienten más fácilmente que otros la fuerza, el feeling de una orquesta. Esas personas que tienen la impresión de comprender lo que ocurre y que mezclan naturalmente su sensibilidad con la de la orquesta suelen ser jóvenes músicos que vienen a escuchar a los mayores, de quienes esperan aprender algo. De entrada se ven atraídos por la música que ellos mismos sienten profundamente. Luego, en un segundo momento, empiezan a verse influidos por ella y al fin, cuando han adquirido cierta madurez, se integran en esa orquesta o en otras de la misma naturaleza. Es solo un problema de comprensión y no tiene nada que ver con cuestiones como el color de la piel. Creo que no es posible ser más directo que John Coltrane en este sentido. También en otro momento de esta entrevista, John Coltrane afirma que, aunque es cierto que ha utilizado grandes orquestas como acompañamiento, por ejemplo, en el caso del proyecto Africa Brass, siempre prefiere las pequeñas formaciones porque le facilitan mucho más la improvisación. Y eso es algo que explica de una manera también muy clara John Coltrane en ciertos momentos de esta entrevista. Le preguntan, ¿cree que una tentativa así le ayuda a expresarse? Es decir, tocar junto con una gran orquesta, junto con una formación más grande. Y él dice, no, solo sería una experiencia, pues las pequeñas formaciones me dan mucha más libertad para improvisar, es cierto. Además, por esa razón, de momento no deseo otra fórmula. Entonces está claro que dentro de los grupos de jazz más reducidos es donde, al menos en 1962, John Coltrane se encontraba más a gusto. También dice, y esto es interesante, en cuanto a la composición musical de sus sesiones de grabación, dice que no está interesado, o por lo menos no muy interesado, en una sesión con cuerdas. Dice, no, por lo menos no en este momento. Acabo de terminar una sesión estudio y aún me quedan 2 más para este año. En general, cuando termino una grabación, enseguida pienso en la siguiente, pero en este momento aún no tengo una idea precisa de mi próximo disco. Es un hombre, John Coltrane, y queda muy claro en estas entrevistas, a quien no le gusta vivir ni en el pasado ni en el presente. Está siempre pensando en el siguiente proyecto y en lo siguiente que va a hacer musical y profesionalmente también. También comenta algo que a mí me parece muy interesante en esta primera entrevista, y es que se siente muy cómodo improvisando sobre estándares y clásicos del jazz. Dice, por supuesto, cuando escribes tú mismo una pieza, sabes seguro que se adaptará con exactitud a tus ideas, a tu manera de tocar, pero también es posible encontrar estándares que se ajusten a la perfección a tu forma de ver las cosas. Poco importa el autor de la composición que vas a interpretar mientras sea bueno. Hay estándares que te hacen sentir cómodo y otros que te irritan. La dificultad es encontrar el tema que se presta exactamente a la expresión de tu personalidad y de tu sensibilidad. Eso es lo que dice, y después añade, pero la elección del material no es primordial y en realidad en este terreno nosotros somos muy conservadores, en el sentido, vuelve de nuevo a conectar aquí con lo que decía antes acerca de que Ornette Coleman, por ejemplo, o Eric Dolphy eran músicos conscientemente mucho más rompedores, mientras que el propio Coltrane considera que él se mantiene todavía dentro de los parámetros establecidos del jazz, aunque desde luego tratando siempre de hacer algo nuevo, algo diferente y de ir más allá. Recordemos que esta es una entrevista del año 1962, su música cambiaría mucho en los años siguientes. Dice también que la modificación de las líneas melódicas de las piezas es una cuestión muy personal y que depende de cada caso concreto, es decir, de cada pieza de la que estemos hablando.
dice, ciertas composiciones nos sirven tal como las escribieron y no necesitan modificación. Es un problema estrictamente personal, es una cuestión de concepción. En mi repertorio hay piezas que me satisfacen tal como son, pues la belleza de su línea melódica me dispensa de toda aportación exterior, y otras que deben enriquecerse porque solo son un punto de partida para la improvisación. Ahí también todo depende de la sensibilidad que tengas y de lo que sientas en el momento de tocar. También afirma que su intención siempre es, o por lo menos su intención con su música, con la música que crea, es siempre tratar de ir en la dirección de un aspecto universal de la música. Él piensa que la música tiene un elemento universal al que le gustaría acercarse lo máximo posible. Él sabe que tiene diferentes fases en su evolución musical, la fase de los acordes, la fase modal, etc. Pero dice, si miramos más allá de las diferencias de estilo, constatamos que existe una base común. Se refiere a, por ejemplo, a la música de África, de España, de la India, de China. Hay una base común, más allá de sus diferencias de estilo. Esto es muy importante, dice. Sin lugar a dudas, la música popular de Inglaterra no es la de América del Sur, pero si quitamos las características puramente étnicas, es decir, su aspecto folclórico, nos encontraremos en presencia de una misma sonoridad pentatónica, de estructuras modales comparables. Ese aspecto universal de la música me interesa y me atrae, y es hacia ahí a donde quiero ir. Muy interesante, porque desde luego eso es algo que intentó John Coltrane pues entre el año 1962 y de su muerte demasiado temprana en 1967. La crítica en este momento, en 1962, hablaba por entonces de un elemento de hipnosis prácticamente provocado por los conciertos de John Coltrane, y él dice que lo que trata de hacer realmente en sus conciertos, y siempre que toca, es conmover al público. Dice, en cuanto empezamos a tocar nos vemos enfrentados a la mayoría de los problemas inherentes a toda creación musical, sea cual sea su forma. Es inevitable y creo que lo mismo les sucede a todos los músicos. Ahora bien, precisa, por otra parte nosotros tocamos para el público. Intento conmover a la gente que viene a escucharme y creo que los demás miembros de mi formación tienen idénticas preocupaciones. En realidad no es que queramos provocar un estado de hipnosis ni nada por el estilo. Queremos simplemente conmover al público, comunicarnos con él, hacerle sentir lo que nosotros sentimos. Toco lo que siento en mí y espero que eso que siento en mí represente algo para el público. Entonces, interesante ver cómo los sentimientos, la carga emocional que John Coltrane pone en sus interpretaciones es comparable o va de la mano de lo que en el momento de tocar él siente y trata de expresar a través de la música. Además también habla de que busca la variedad en el repertorio de sus conciertos para tratar de llegar así al mayor número de oyentes posible, y esto es algo interesante porque es algo que incluso va a cambiar en la carrera de John Coltrane en los años siguientes. Dice, para llegar al máximo número de gente presento ahora un programa variado que me permite explorar el terreno emocional más completo posible. De esa forma aumento mis posibilidades de hablar con la mayoría y mejoro sin dejar de ser yo mismo. Muy bien, eso es lo que explica en cuanto a la manera en la que elige las diferentes composiciones que va a tocar en los diversos conciertos. Al final de esta entrevista parece muy claro que John Coltrane, después de haber formado su propio conjunto estable, pues no mucho antes de esta entrevista, está siempre mirando con interés y siempre mirando con curiosidad hacia el futuro. Y esas son las partes más interesantes de esa primera entrevista, pero hay dos más en este libro, My Favorite Things, Conversaciones con John Coltrane, publicado en el año 2012 por la editorial Alpha Decay. My Favorite Things, Conversaciones con
John Coltrane. La segunda entrevista tuvo lugar un año después, en 1963, también en París, y es mucho más breve. Fue realizada antes y después de un concierto en la Salle Pleyel de París, y queda muy claro en la parte de la entrevista que se hace después del concierto que Coltrane se siente muy satisfecho con el concierto e incluso dice que le gustaría escuchar una retransmisión o una grabación del mismo. En estos momentos, en 1963, más o menos un año después de la entrevista anterior, Coltrane dice que está ahora mucho más centrado en la composición de sus propios temas, y las razones para ello son varias, entre ellas que el cuarteto ha tocado los mismos temas en demasiadas ocasiones, y también dice que no siempre encuentra temas escritos por otros que le inspiren a improvisar, y por tanto se ve obligado, se ve impelido a componer sus propios temas, sus propias piezas. Es evidente que John Coltrane siempre intenta hacer cosas diferentes en sus nuevos discos, y de esto habla bastante en esta breve entrevista. Dice: cada nuevo disco debe ser distinto del anterior. Detesto volver atrás como me ha ocurrido recientemente. He hecho ciertas cosas que ya había hecho. En el futuro no quiero repetirlo. Y esto es una constante realmente en el discurso de John Coltrane, y es una constante también en su carrera discográfica. Siempre hacer algo diferente de lo anterior y no repetirse continuamente. Tampoco se muestra seguro, a pesar de todo, de cómo va a ser su nueva música. Es decir, va a ser una música que se base en acordes, va a ser una música modal, va a ser una música que se vaya acercando poco a poco, inexorablemente, a la música atonal. Le preguntan: ¿no cree usted que cada año se acerca más a la música atonal? Y su respuesta es un poco evasiva, porque no está seguro. Dice: no lo sé, es probable, creo que sí, pero no sé si lo llamaría así, porque aún no sé qué voy a hacer exactamente, ¿comprende? Todavía lo ignoro, pero creo que a fin de cuentas estará más cerca de la música modal que de la música atonal. Pero vuelve a decir: pese a todo no estoy seguro, porque habrá probablemente un poco de las dos, se solaparán. No será algo definido y claro que puedas decir es esto, porque nunca será lo mismo. En otras palabras, la naturaleza de cada pieza pide una determinada interpretación. Por eso intentaré dejarme guiar por lo que me inspire el tema. Esta es otra constante de la música de John Coltrane, dejarse guiar por lo que le inspira el tema, por lo que le hace sentir. Y es por eso que Jean Cluzet dice en la entrevista anterior, en la introducción a esa entrevista, que muchas veces es difícil describir la música de John Coltrane, y es precisamente por eso, porque él mismo no sabe exactamente cómo va a ser esa música. No le es fácil, no le es sencillo a él mismo describir la música que hace, y ni siquiera se muestra seguro de cómo va a ser la música que va a grabar en el próximo disco. Coltrane, por lo que parece, en este concierto en la Salle Pleyel, se acerca físicamente a la sección rítmica durante varios momentos del concierto, y el entrevistador le pregunta precisamente acerca de eso, y dice: el cuarteto se ha vuelto tan homogéneo que me gusta integrarme tanto como me es posible, si se refiere usted a eso. Estoy feliz de que eso se perciba y de que el público lo comprenda, es decir, el hecho de que él retrocede a veces hasta la parte de atrás del escenario hasta acercarse a la sección rítmica y al resto de los músicos de su cuarteto. En eso, con esa frase, con esas declaraciones termina la segunda entrevista, que, como ven, es mucho más breve que la primera. Pasamos finalmente a la tercera entrevista, que tuvo lugar en Antibes, también en Francia, 2 años después de la anterior, en el año 1965, con motivo de los 2 conciertos que ofreció John Coltrane en el Festival de Antibes, que sorprendieron y frustraron a partes iguales a buena parte del público asistente, sobre todo el primero de esos 2 conciertos, en el que tocó A Love Supreme, una suite totalmente desconocida para la mayor parte del público francés en aquel momento, pero por supuesto una de las obras capitales y cumbres de la discografía de John Coltrane.
Parece ser, por lo que podemos leer en la presentación de la entrevista, que Coltrane tuvo algunos problemas técnicos porque se había olvidado en Nueva York unos rodillos para poner en la boquilla de su saxo, y eso tampoco ayudó a que el concierto fuese satisfactorio para él y para el público. Desde la entrevista anterior, de 1963, ahora estamos en 1965, John Coltrane había publicado discos de la calidad de Live at Berlin, Crescent, Impressions o por supuesto el magnífico Love Supreme. Es una música, si escuchamos este disco, en constante evolución, en constante cambio, que no es igual de un disco al siguiente, y eso para mí es uno de los aspectos de mayor interés de la música de John Coltrane, siempre en constante cambio, siempre en constante evolución. Parece claro en esta entrevista que en estos momentos John Coltrane sigue concentrado en la composición. Habla también acerca de Archie Shepp, acerca de Albert Ayler, acerca de Cecil Taylor, que eran músicos bastante vanguardistas en estos momentos dentro del jazz y que no eran demasiado conocidos en Francia por aquellos años o en Europa en general. Una cosa muy interesante de esta entrevista número 3, la última ya, es que John Coltrane menciona que escribe poesía y que sus poemas están en la base de algunas de sus composiciones musicales. En la página 87 dice, le preguntan, ¿suele escribir poemas? Y su respuesta es muy interesante, dice, de vez en cuando, lo intento. Ese poema se refiere al poema que escribió a propósito del disco A Love Supreme. Ese poema es el más largo que nunca había escrito, pero ciertas piezas del álbum Crescent, son también poemas, como The Wise One, Lonnie's Lament, The Drum Thing. A veces lo hago así porque es un buen abordaje para la composición musical. También me interesan las lenguas, la arquitectura. Querría ser capaz de captar la esencia de un instante preciso en un lugar determinado, componer la obra y tocarla sobre el terreno de una forma natural. Muy interesante esta relación entre la música, entre el jazz y la poesía. Pues de hecho hay muchos músicos de jazz que dicen que para ellos es muy importante, por ejemplo, la letra de un estándar, conocer, tener en la cabeza la letra de un estándar cuando están improvisando sobre él o interpretándolo, porque hace que cambien su manera de frasear ciertos momentos, dependiendo de lo que signifique cada momento del tema. Y aquí vemos que para John Coltrane hay una relación importante entre la música y la poesía, y vemos también su enorme curiosidad por otros campos, como pueden ser, por ejemplo, la arquitectura. También habla en el contexto de esta entrevista de 1965 de su reciente interés por la religión, que había sido o había conformado una parte importante de su herencia familiar y que va a acompañarlo hasta el final de sus días. Comenta también cuáles son sus proyectos para el futuro, hacia el final de esta entrevista, también mucho más breve que la primera. Desde luego la primera es la más interesante, pero hay ciertos momentos también de gran interés en esta segunda y tercera entrevista. Comenta cuáles son sus proyectos para el futuro e incide en la necesidad de hacer siempre cosas nuevas, de ir más allá, pero al mismo tiempo reflexiona sobre su reticencia, sobre su temor al cambio, en una parte paradójica, pero muy interesante también de la entrevista. Le preguntan, ¿puedo preguntarle para concluir qué nos reserva para el futuro? Típica pregunta para terminar una entrevista, ¿no? Y él responde, aún no lo sé. Busco nuevos territorios que explorar. Físicamente no puedo ir más allá de lo que hago en este momento en la forma en que practico. Siempre me asusta un poco pensar que voy a tener que cambiar. Muchas veces, cuando llego a un momento crucial, lo retraso todo para que todo el mundo pueda comprenderme antes de que haya cambiado. Lo retraso todo para que todo el mundo pueda comprenderme antes de que haya cambiado. Una reflexión muy interesante, partir de un momento conocido, familiar, tanto para él mismo como para su público, y después cambiar, ir más allá de eso. Pero también hay, o queda clara,
una cierta reticencia, un cierto temor al cambio, porque el cambio en cierto sentido también incide en lo desconocido, en no saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero esto es importante en la búsqueda musical de John Coltrane también, porque no quiere repetirse, no quiere hacer siempre lo mismo que ya ha hecho. Desgraciadamente, John Coltrane fallecería en Nueva York escasamente 2 años después de esta tercera y última entrevista que se encuentra en este libro, My Favorite Things, Conversaciones con John Coltrane. Coltrane murió en el año 1967. El libro se completa con una carta del propio John Coltrane a Don DeMichael, escrita y fechada en el año 1962, es decir, el mismo año de la primera entrevista que se recoge en el libro. Don DeMichael era el director de la prestigiosa revista Downbeat en aquellos momentos y le había hecho llegar a John Coltrane el libro de Aaron Copland, el gran compositor clásico estadounidense, Music and Imagination, Música e Imaginación, un libro excelente de Aaron Copland que yo he tenido la oportunidad de leer y que recomiendo también desde aquí, porque muchas de sus reflexiones sobre la música son muy relevantes no solamente para la música clásica, sino para el jazz y para otros estilos. Y la lectura de este libro lleva a John Coltrane a escribir a Don DeMichael y reflexionar sobre el proceso creativo del músico de jazz, sobre los obstáculos que se le presentan a todo aquel que quiera ir más allá de los parámetros establecidos y aceptados dentro de cualquier campo, y también sobre lo que él llama la urgencia creadora. Habla un poco de la urgencia creadora, que es lo que a todo creador le lleva a querer crear cosas nuevas. Habla del caso de Van Gogh, por ejemplo, pero también se aplica eso mismo a sí mismo, al propio John Coltrane, esta idea de la urgencia creadora. Y también dice una cosa que es muy interesante, que lee y que le parece importante en el libro de Copland, que es que para él y también para Aaron Copland no existe una obra de arte sin convicciones implícitas. Esto es lo que piensa Aaron Copland y John Coltrane concuerda con ello al 100%. No se conservan, no hay muchísimas cartas escritas por John Coltrane, pero esta desde luego tiene muchísimo interés y es una coda perfecta para este libro que recomiendo, como ya hice al principio de este vídeo, desde aquí. El libro se titula My Favorite Things, Conversaciones con John Coltrane, edición de Michel Delorme, el crítico de jazz francés, y una traducción muy bien hecha, por cierto, de Isabel Núñez, lo cual siempre se agradece que la traducción sea buena. Estoy seguro de que si ustedes leen francés sin problemas, pues es un libro que también se puede encontrar en francés, pero esta es la edición de la editorial Alpha Decay del año 2012, es decir, un año después se tradujo al español de que se publicase en francés con el título Je pars d'un point et je vais le plus loin possible, es decir, parto de un punto y voy lo más lejos posible, que es en definitiva lo que siempre trataba de hacer John Coltrane con su música y con sus improvisaciones. Nada más, simplemente les recomiendo que busquen este libro y que lo lean si les interesa el jazz, si les interesa la música del gran John Coltrane, porque es muy recomendable y tiene, además de las que ya he señalado, algunos momentos, algunos pasajes, algunas declaraciones de enorme interés para comprender cómo funcionaba la inteligencia compositiva y la inteligencia musical y la inteligencia creativa del gran John Coltrane. Nada más, soy Antón García Fernández, les hablo como siempre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y este vídeo se grabó sin ningún tipo de cortes en el porche delantero de mi casa en el mes de junio del año 2020. Mío es el copyright de este vídeo, que podrán ver muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Si conocen el libro, si les interesa la música de John Coltrane y tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo del vídeo, que para mí el jazz es de las cosas más importantes, de las cosas que más me interesan, y siempre estoy interesado en contactar con gente que está interesada también en el jazz.
Por ahora, nada más. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.